este video se busca abordar la cuestión de las principales diferencias entre la noción de valor y precio de mercado. Para esto lo vamos a hacer desde la revisión de los principales pensadores en la historia del pensamiento económico, la mirada de los autores clásicos, en primer lugar, Smith, Ricardo y Marx, y reconociendo que el principal problema de investigación o la principal pregunta que estos autores buscaban dar respuesta giraba en torno a identificar qué es lo que le da valor a las cosas que se intercambian en los mercados, que se venden y se compran en los mercados. El primero en abordar esta cuestión fue Adam Smith, que de alguna manera en su obra La riqueza de las naciones trataba de entender cómo era que algunas naciones eran más ricas que otras, y para eso le pareció que lo más conveniente a indagar era qué le da valor a las cosas, qué es lo que hace rica a una nación en función de la capacidad de generar valor. Entonces, en la obra de Adam Smith se pueden encontrar dos teorías del valor. Las dos teorías que se identifican en la obra son valor-trabajo y la teoría de los costos de producción. Entonces, Smith comienza desarrollando la teoría del valor-trabajo y para eso toma como caso de estudio las situaciones en las sociedades tribales, es decir, cómo se organizaba la producción en aquellas sociedades originarias donde alrededor de tribus, donde los diferentes miembros de una familia lo que hacían era dividirse el trabajo que realizaban en el marco de las familias, es decir, algunos miembros se ocupaban de cazar, otros se ocupaban de preparar herramientas o armas, otros se ocupaban de hacer cosas en el hogar, cuidar los niños, cocinar, etc. Y entonces lo que indica Smith es que se da una suerte de división de tareas y que luego al final del día la producción que se logra se distribuía entre todos los miembros de acuerdo al aporte que cada uno de estos hacían a la producción total de la tribu. Entonces, en ese caso, Smith señala que aplica una suerte de teoría del valor-trabajo, donde el valor que se genera es el equivalente al trabajo que cada uno de los miembros aportan para la sociedad. La segunda teoría de Smith es la teoría de los costos de producción y surge como resultado de desechar la primera porque indica que en las sociedades modernas la producción se organiza de otra manera y ya no alrededor de tribus. Lo que indica Smith en este caso es que intervienen tres actores en el proceso productivo. Estos son el dueño de los medios de producción, que lo conocemos con el nombre de capitalista, el trabajador, que lo que aporta al proceso productivo es su fuerza de trabajo, y el terrateniente, que es el propietario del lugar o de las tierras donde se realiza la actividad productiva. Y que todos ellos, al participar del proceso productivo, exigen a cambio una retribución. Entonces, para el caso del trabajador lo que exige es un salario, el terrateniente exige una renta y el capitalista exige una ganancia o beneficio. Entonces, lo que va a señalar Smith, de acuerdo a esta segunda teoría, la teoría de los costos de producción, es que entonces el valor de la cosa, el valor de lo que luego se lleva al mercado, es el equivalente a la sumatoria de las retribuciones de todos los actores que intervienen en el proceso productivo. Entonces, en las sociedades primitivas donde aplicaba, según Smith, la teoría del valor-trabajo, el valor era una función del trabajo incorporado por todos los miembros de la sociedad o de la tribu, y en las sociedades modernas el valor de las cosas era igual a la sumatoria de las retribuciones de todos los actores que intervienen del proceso productivo. Es decir, el valor es igual a las rentas, más las ganancias, más los salarios.
Luego, David Ricardo retoma este trabajo de Adam Smith y desde una perspectiva crítica y señala que en realidad lo que ocurre en las sociedades es lo que había descrito en el marco de la teoría del valor-trabajo, ya que lo único que le da valor a las cosas es el trabajo incorporado. Y luego, quizás, se debería analizar cómo se distribuye ese valor generado, pero que no significa que las retribuciones sean igual al valor, sino que el valor luego se distribuye entre las diferentes retribuciones. Entonces, para Ricardo, lo que da valor a las cosas finalmente es el trabajo incorporado. Y que luego lo que Smith destaca en su segunda teoría, en la de los costos de producción, no es más que el proceso de distribución de los ingresos generados en el proceso productivo. Y que también indica eso guarda en sus profundidades un conflicto social, porque la forma en que se distribuyen los recursos deja latente ahí una tensión entre los diferentes actores que intervienen en el proceso productivo. Entonces, el contrapunto entre el postulado de Smith y el de Ricardo gira en torno a esa segunda teoría de Smith, la de los costos de producción, que Ricardo indica no es otra cosa que la distribución de los ingresos generados en el proceso productivo, con lo cual lo que le da valor a las cosas es el trabajo incorporado. Y entonces vamos a tratar de explicar estos diferentes puntos de vista a partir del siguiente ejemplo. Vamos a suponer, o sea, la composición de valor según el trabajo de Smith o la noción de Smith y en relación al trabajo de Ricardo. Entonces, fíjense ahí que tenemos estos dos recuadros donde están conformados por las retribuciones. Entonces estos recuadros significarían el valor de una cosa producida por el trabajador, el capitalista y el terrateniente. A la izquierda se observa que, según Smith, el valor total de una cosa es igual a la sumatoria de pi, w y r. Y entonces, en principio, podríamos aceptar eso para el caso de Ricardo. También es decir que en una situación de inicio de este ejercicio comparativo, podríamos suponer dos unidades de un bien que valen lo mismo y que se distribuye y que sus ingresos se distribuyen de la manera que figura ahí consignado. Entonces, la cuestión crítica a resolver por las teorías de Smith y Ricardo es en función de ver qué pasaría o cómo se resolvería si alguno de estos actores que intervienen en el proceso productivo quisiera exigir una mayor retribución a cambio de lo que aporta en el proceso. Y veamos ahí cómo la respuesta de cada autor es diferente. Según la mirada de Smith, entonces, si por ejemplo el capitalista exigiera una mayor retribución por adelantar los medios de producción, el resultado final sería que aumenta el valor de la cosa, el valor de la mercancía. ¿Sí? Fíjense que la porción que corresponde a pi se amplía y con eso se amplía el recuadro, lo que representa el valor de una mercancía. Sin embargo, Ricardo lo que señala es que si no se incorpora más trabajo a la cosa, entonces su valor no cambia. Entonces, si no cambia el valor porque no se incorpora más trabajo al proceso productivo, pero alguno de los actores exige una mayor retribución, lo único que ocurre es que se da una modificación en la forma de distribuir las retribuciones. Entonces, eso genera que, por ejemplo, en el caso del recuadro a la derecha, al ampliarse pi hacia abajo, se reduce aquella porción que correspondería o que correspondía a las retribuciones del trabajador. Se reduce W frente al aumento de pi. Entonces, resumiendo, según Ricardo, si no se incorpora más trabajo, no se modifica el valor, y si alguno de estos actores que intervienen en el proceso productivo exige una mayor retribución sin incorporar más trabajo, lo que ocurre es que se da una redistribución de los ingresos de los actores que intervienen en el proceso productivo. En cuanto a la mirada de Marx al respecto, él
revisa los trabajos de Smith y Ricardo, también sostiene que lo que le da valor a las cosas es el trabajo incorporado, al igual que Ricardo, pero señala que además hay que tener en cuenta el impacto que tiene la sociedad en el proceso productivo. Es decir, lo que se produce al interior de un taller no es mercancía hasta que no llega al mercado, porque lo que señala Marx es que los que intervienen del proceso productivo están produciendo un bien, pero que ese bien no es para el consumo propio, sino que en las unidades productivas, en los talleres, se produce para llevar ese bien al mercado. Se produce para el mercado, no se produce para el consumo propio, como por ejemplo era en las sociedades feudales. Entonces es importante estudiar cuál es el impacto que tiene el mercado en el proceso productivo. Y para esto lo que hace Marx es traer el concepto de trabajo socialmente necesario, que tiene dos acepciones. La primera acepción tiene que ver con la cantidad de horas que una persona está obligada a trabajar, que necesita trabajar para poder reproducirse materialmente. Esto es, las horas que una persona tiene que trabajar para poder acceder a aquellos bienes y servicios que necesita para poder sobrevivir. ¿Sí? Y luego las horas que trabaje por encima de esas horas socialmente necesarias irán a parar a manos de otra persona, o se convertirá en ahorro si queda en manos de la misma persona que trabaja, o si no será apropiado por otro. Con esto Marx da cuenta de la existencia de la explotación de una clase social por sobre otra, que es lo que dice que si una persona en alguna sociedad determinada requiriera 4 horas, por ejemplo, un ejemplo arbitrario, ¿no?, para poder reproducirse materialmente, ese sería el trabajo socialmente necesario. Pero si esta persona firmó un contrato para trabajar en esa empresa durante 8 horas y con 4 horas alcanza el trabajo socialmente necesario, las otras 4 horas de trabajo quedan en manos del propietario de la empresa, esto es el capitalista, que se estaría apropiando de una parte de la producción generada por el trabajador. Sin embargo, la acepción de trabajo socialmente necesario a la que hace referencia Marx es la que refiere a la tecnología promedio o tecnología modal con la que produce la mayoría de las empresas de una sociedad, de un mercado. Esto es, la tecnología promedio indica la cantidad de horas que en promedio se requieren para alcanzar la producción de una unidad de un determinado bien. Entonces, por decir otro ejemplo arbitrario, vamos a suponer que para producir un determinado bien, la mayoría de las empresas de un mercado en promedio requieren 5 horas para producir una unidad de ese bien. Si apareciera en ese mercado una empresa que tardara 7 horas en producir el mismo bien, lo que ocurre es que está siendo ineficiente por un total de 2 horas de trabajo. Y entonces, cuando quiera llevar la mercancía, el producto, al mercado, lo que va a ocurrir es que lo va a tratar de vender a un precio mayor al que lo lleva el resto. Entonces los consumidores no comprarán, no demandarán ese producto porque lo van a leer como un producto más caro. Esto es, según Marx, las cosas recién se convierten en mercancía cuando van al mercado y se comparan formas de producir el mismo bien, se comparan tecnologías. Es decir, en pocas palabras, una mercancía se valida en el mercado. Es el mercado en que en última instancia le da valor a las cosas. Las cosas no adquieren valor dentro del taller, sino que adquieren su valor cuando son llevadas al mercado. Como respuesta a la obra de estos autores clásicos, surgió todo un herramental neoclásico que buscaba legitimarse a partir de la crítica a la falta de carácter científico y herramental matemático a las obras de los autores clásicos. Básicamente se lo tildaba de poco científico lo realizado previamente, principalmente la obra de Marx. Entonces, a partir de esto, se pueden mencionar los trabajos de Walras, Mengels, Jevons y Marshall, donde
centran la atención en el análisis del individuo, donde aplican gran cantidad de herramental matemático para sus análisis y además concentran su atención en un factor subjetivo que tiene que ver con la satisfacción y la utilidad que le genera el consumo, el acceso al consumo de determinados bienes. Utilidad en el sentido de Bentham, que lo que decía es que las personas buscan ampliar lo más posible su nivel de bienestar. Entonces, en este caso, utilidad es el equivalente a bienestar. Las personas consumen bienes porque buscan ampliar su nivel de satisfacción, porque buscan satisfacerse, porque buscan ser felices, porque buscan ampliar el nivel de utilidad. Entonces, estos autores van a construir su nueva teoría económica a partir de la noción de utilidad y la satisfacción individual de los actores económicos. Entonces, si uno traslada estas nociones y principalmente el concepto de valor y lo compara con el precio, se puede observar que entonces el valor de las cosas está definido principalmente por lo que ocurre a lo largo del proceso productivo y su validación en el mercado. Es decir, fuertemente el valor de las cosas se encuentra muy condicionado por cómo son producidas socialmente. Entonces, el valor de las cosas tiende a mantenerse relativamente estable en el tiempo. ¿Y cómo se mide el valor de una cosa? Se lo mide en la comparación con otra. Es decir, el valor de una cosa en términos comerciales sería en términos de trueque. Es decir, cuántas unidades de un bien son requeridas para acceder a una unidad de otro bien. Y eso nos vendría definiendo el valor de una mercancía en relación a otra mercancía. Pero el precio es una expresión monetaria, dineraria y nominal de una cosa que es mucho más volátil que el valor. El valor de las cosas se ve afectado por cambios más de carácter estructural, innovaciones y mejoras tecnológicas, mientras que el precio se ve afectado principalmente por las fuerzas de mercado. Por decir un ejemplo, en contextos de pandemia como las que estamos atravesando ahora, el precio del alcohol en gel y de los barbijos se ha incrementado fuertemente, pero no porque se haya dado alguna modificación en el proceso productivo de los mismos, sino porque se dio una ampliación muy fuerte, muy rotunda en la demanda de este tipo de bienes. Pero una vez superado la instancia más crítica de esta pandemia, podría esperarse que el precio relativo de estos bienes en relación a otro tienda a modificarse y con eso acercarse más a la relación entre los productos según el proceso productivo. Pero en resumidas cuentas, el valor surge del proceso productivo y del impacto que tiene en los mercados, y el precio, que es una expresión nominal o monetaria del valor de los bienes, tiende a variar más fácilmente que el valor.